Hola amigos, bienvenidos a la segunda parte de la conversación que sostuvimos con el almirante Iván Carratú Molina. Él ha estado contando en la primera parte de nuestro programa cómo él observó todo el proceso, cuáles fueron los movimientos que se hicieron y detalles que él no había revelado anteriormente. Así que les invito a que continuemos con este relato de uno de los actores principales de aquella conjura que concluyó con una etapa importante de la historia venezolana y prácticamente con el acabose para la democracia y las instituciones. Quiero pedirles, por favor, que se activen en nuestro superchat. Recuerden que para nosotros es muy importante todos sus comentarios y opiniones. Quiero darle las gracias a los moderadores, Finky, Nesta, Migdalia Chirinos y Tamaris López. Muchísimas gracias por ayudarnos y quiero también aprovechar la oportunidad para agradecer a todos aquellos que se han suscrito a nuestra plataforma de patreon.com/Venezuela Política. Para nosotros es muy importante su apoyo para seguir creando contenido sin filtros para ustedes. Así que adelante con la segunda parte de la conversación con el almirante Carratú Molina. Un lago de información importante en función de lo que pasó cuando llegó el expresidente fallecido Carlos Andrés Pérez a Maiquetía. Usted ha contado una parte de esta historia, había mucha gente allí que no debería estar o que por lo general no estaba. Y se dice que en el carro del presidente para ir desde Maiquetía a Caracas se montó el ministro de la Defensa y también el señor Ávila, ¿no? Sí, efectivamente. Y usted no fue allí en ese viaje, usted se fue por otro lado. Estaba un escolta, el conductor, el presidente Pérez, estaba el ministro de la Defensa y el señor Ávila, ¿no? ¿Usted supo qué fue lo que pasó allí? Porque nadie ha dicho qué fue lo que pasó en esa conversación. Efectivamente, muy puntual y importante su señalamiento. Descendiendo del avión, el presidente me dice a mí que lo acompañe en su subida a Caracas. Yo siempre iba en otro carro, no iba con el presidente. Íbamos separados por procedimientos de la Casa Militar. Pero cuando voy a abordar el carro presidencial, el presidente le ordena de mala manera, considerando la manera como Pérez se dirigía a sus ministros. De mal humor, dice: suba al carro, ministro. Cuando le dice que suba al carro al ministro, también sube el ministro Ávila Vivas, que era militar interior, y ya no había espacio para mí. Yo me quedé en la rampa y se fueron. En ruta hacia Caracas hubo una conversación de media hora. De esa conversación, el ministro Ávila Vivas no me ha querido contar qué hablaron. El ministro de la Defensa, por supuesto, guarda silencio de tumba y Pérez está fallecido. El otro testigo, dos testigos más, era el chofer del vehículo presidencial y el edecán, el teniente coronel para entonces Gerardo Dudamel, de la Guardia Nacional, muy respetado por mí porque es un excelente oficial, era un excelente profesional. Tampoco me contó. Y él debió haber escuchado parte de la conversación porque iba en el asiento delantero. Entonces, yo he insistido tanto al ministro Ávila Vivas como al edecán Gerardo Dudamel, no me han dicho ni me han soltado ninguna información, ni siquiera una letra de lo que ahí se dijo. Significa que algo está oscuro. Al yo llegar a mi casa, me llamó el doctor Ávila Vivas, ministro del Interior, y me dijo: almirante, preséntese mañana a las 4 de la mañana en la casona, que hay un cambio urgente del alto mando militar y a usted lo van a movilizar del cargo. Lo van a subir de nivel. Entonces yo sin conocer lo que estaba pasando, sin haberse presentado la movilización militar, yo no podía coordinar mi mente y adivinar o interpretar qué podría haber ocurrido en ese carro que el
el presidente en la mañana iba a cambiar el alto mando militar. Bueno, no le dieron chance. Las tropas ya estaban en la calle de las 10 de la mañana. El ministro lo sabía. Para mí el ministro sabía que Pérez estaba caído. Lo que pasa es que no contaba con la velocidad y cómo se movieron las cosas esa noche, esa madrugada, porque los tanques llegaron a Miraflores a las 12 en punto, a la medianoche, y bloquearon el palacio, el regimiento y el Palacio Blanco, y la Carlota, y la DICIP, y Fuerte Tiuna. Agarraron preso una cantidad de generales y oficiales, lo metieron en el Ministerio de la Defensa, los rodearon, los vejaron, los humillaron, le dijeron grosería a los mismos oficiales subalternos y suboficiales, entre los cuales está Henry Falcón, que es una vedette del estado Lara como gobernador, y fue un asesino esa noche también, y no me explico cómo llegó a tanto nivel alto una persona que participó en el movimiento militar más cruento, no porque hubo muertos, porque sí los hubo, el más cruento porque destruyó la democracia venezolana nacional e internacionalmente. Y eso nadie lo ha analizado y todo el mundo se sale o casi todo el mundo se sale por la tangente, es que no hubo información del paquete. Sí la hubo. El ministro de Información era Vega Godoy, una persona reconocida en los medios de comunicación, profesor, etcétera. También estaba el hijo del de David Blanco, Iturbe, ministro de la Secretaría. Estaba el ministro Figueredo. Estaba un ministro que era de izquierda, no me acuerdo ahorita el nombre, pero muy conocido y muy respetado, o de mucha popularidad en el Ministerio de la Secretaría. El Consejo de Ministros tenía 2 ministros que eran de izquierda. O sea, era un gobierno amplio, pocos ministros, pero habían representación de todo, menos de los adecos, que habían solamente 2 adecos. Y eso creó problemas también en el partido y le exigían mayor poder al partido. Y resulta que ahora se sabe que el presidente no tiene por qué obedecer al partido. El presidente es independiente. Una vez que es electo, el presidente le tiene que obedecer al pueblo y trabajar para el pueblo, no para el partido. Y esas contradicciones yo las vi en el Palacio y no las podía entender aún siendo militar. Voy a decir otra cosa que me dijo el general Heinz. Después me dijo: mira, Carratú, yo te voy a pasar por escrito toda la información que tengo para que tú la manejes, pero ten cuidado porque estás tocando aspectos peligrosos. Y me pasó cierta información, él mismo me la entregó en la mano, yo la tengo guardada en Venezuela, donde ahí denuncia una cantidad de cosas que a lo mejor no lo hizo como debió hacerlo siendo director de la DICIP, pero después de la magnitud del problema, porque eso se desarrolló después, que inicialmente eran 12 comandantes díscolos, indisciplinados, que era una logia militar, que había que reducirlo, que no existía más nada. Eso era la manzana podrida de toda la institución. Es más, la institución Ejército demostró esa noche cómo fracasa la institución cuando es mal manejada, no tiene liderazgo, ni tiene principios éticos y profesionales, porque una institución del Ejército, Armada, Aviación o Guardia, o cualquiera, que ocurra un evento de esta naturaleza, los mismos procedimientos internos tienen que someter a juicio y tienen que apartar, indiscutiblemente que sea presidente o candidato quien sea, tienen que apartarlo de la vida pública y de la vida militar con las sanciones correspondientes desde el punto de vista legal. A mí me han acusado muchas personas, muchísimas, que porque yo no maté a Chávez, que porque yo no le caí a tiro. Yo a Chávez nunca lo vi enfrente de mí. Él nunca llegó al palacio. Lo vi cuando estaba preso. Y ustedes saben lo que hacía, entre otras cosas. Todos ellos hacían sus necesidades en unos tobos y bañaban a las personas que iban a hablar con ellos. Eran cochinos, eran ofensivos, eran malos. El presidente y un establecimiento político lo perdona y lo sobresee. Y los medios lo proyectan. Y entonces, ¿cómo es la cosa? Eso se curó, eso se ha aliviado en Venezuela, eso se ha purgado judicialmente. No, ha sido errores tras errores y perdones y complicidades y traiciones una tras otra durante casi 28 años.
todo el tiempo que tenemos en este problema grave. Antiguamente hubo problemas, no lo discuto, y hubo problemas con militares, también lo acepto y lo entiendo, pero los problemas que tuvo la democracia no fueron resueltos, ni aún han sido resueltos por la oposición política que se intenta tomar el poder una vez salga del poder este gobierno, este régimen, porque no han madurado. Yo no puedo entender, si no saben lo que ocurrió, ¿cómo pueden actuar? Almirante, el general Heinz Asprua, ¿estaba dentro de la conspiración, sí o no? En un principio se reunió o habló con las personas en la conspiración en 1983. Después que llegó a general y llegó al mando militar, llegó a la inspectoría o Estado Mayor Conjunto, no estaba. Inclusive su actitud de la ICIP, muchas personas lo cuestionan, inclusive hay personas que yo conozco que me hablan de esa situación. Posiblemente él no dijo la verdad o no explicó sustantivamente lo que hacía, lo que ocurrió. Ahora, le voy a decir lo siguiente. Conmigo, el general Heinz Asprua colaboró, no de una manera amplia, sino colaboró después de que se produjo el movimiento militar. Antes no. Ni me informaron nada, ni me dieron ninguna alerta. Yo todos los procedimientos de inteligencia los manejaba yo directamente, porque no es que era la es que de la PTJ tampoco. Es que el jefe de la escolta civil tampoco me daba información. Es que el comando del ejército tampoco, ni de la guardia, ni de la aviación, ni los sistemas de seguridad. Más bien se me acercaban comisarios retirados y miembros de las Fuerzas Armadas retirados a pasarme información por escrita. Yo recibí 16 informes de inteligencia antes del golpe y se los daba al presidente. El presidente los destruía porque decía que eran chismes. Claro, no venían de un organismo oficial, venían de una persona que se acercaba a mí o varias personas y me daba información. Inclusive, yo tuve una visita el 27 de febrero, el 26 de febrero a mi oficina, donde me estaban pidiendo un apoyo para unos niños en un colegio. Y la persona que fue a hablar conmigo me dijo, ¿usted no tiene miedo? Digo, ¿miedo de qué? Bueno, lo que pueda pasar. Y bueno, ¿qué va a pasar? Que no va a pasar nada. Un golpe militar, no, aquí no hay golpe. Yo estaba consciente de que no había opciones de un golpe. Y de hecho fracasó. Porque un golpe de esa magnitud no se hace como estos tipos lo hicieron. Pero se lanzaron a la aventura. Yo después llamé a esta señora y le dije, mire, usted es una traidora. Usted a mí no me dijo la verdad. A mí me han podido matar esa noche. Y usted por guardar una información o por protegerse usted no me la dijo. Pero fíjese lo que ocurrió en el país. Y usted lo sabía. Por supuesto, esa señora más nunca la he visto. No porque yo no quiero verla, sino porque se desapareció, le da pena conmigo. Y así varias personas se me acercaban y me decían, pero tú no te diste cuenta, Carratú. Yo creía que la estructura institucional de seguridad, las policías, los comandantes, los generales, la sorpresa más grande es cuando yo me di cuenta que habían generales apoyando a Chávez y apoyando a los insurrectos. El general Heinz me dijo a mí, pocos días antes de morir, porque yo le pedía era el expediente de la ICIP. Mire, usted está enfermo. Eso fue en el año 2004, 2005. Usted está enfermo. Yo no es que quiera que usted se desaparezca, ni que fallezca, ni mucho menos, sino que la información que usted tiene es importante para analizar todos los eventos que ocurrieron y venían ocurriendo desde mucho antes. El único archivo que queda vivo es el suyo, porque José Vicente Rangel ordenó destruir los archivos de la DICIP, de la DIN y de otros organismos de seguridad del Estado. O sea, los rastros de la conspiración, de la intervención, de todo lo que ocurrió entre 1960 y el 2003, 2004, José Vicente Rangel los destruyó y los desapareció. Y otra cosa que a mí me interesaba quedarme, se lo pedí al presidente Pérez aquí en Miami. Yo le dije, presidente, yo quiero tener posesión y proteger los archivos suyos de su primer gobierno y de su segundo gobierno. Y me dijo, lo voy a nombrar jefe de la Fundación Carlos Andrés Pérez, para que usted preserve. Resulta que esos documentos se los dieron al FBI, se perdieron. Esa es la historia centroamericana en un periodo crítico
de los 50 hacia abajo, hacia el fin de siglo, y se perdieron o están depositadas en otra parte. O sea que el concepto de Estado, el concepto de seguridad de Estado, el concepto de los archivos y respeto a la memoria histórica de la nación se perdió porque los conspiradores y asaltantes del poder destruyeron las evidencias de todo lo que venían haciendo por años para tomar el poder. Y seguimos incurriendo en los mismos errores porque seguimos dándole importancia a esas mismas personas, o en su mayoría a esas mismas personas que durante 30, 40 años conspiraron contra el sistema democrático, contra los venezolanos, no contra el país, contra la democracia, contra los ciudadanos que creyeron y fijaron sus expectativas y esperanzas en ese modelo político de gobierno. Y lo perdieron. La evidencia salta a la vista. Hay algunos aspectos que quisiera recalcar en todo esto, ¿no? O sea, ya tomando en cuenta esa posición que usted planteó con el general Hein Sacpurua, que fue designado en un puesto muy importante ante jefe de la DICIP por Carlos Andrés Pérez, lo que muchos consideran fue un error garrafal porque él participó en el proceso anterior en la conjura. Hubo un evento que también ha llamado mucho la atención de algunos de los que lo conocen, y es que para la época José Vicente Rangel, que había sido, en ese momento era parlamentario, lo detuvieron, aunque tenía inmunidad parlamentaria, porque tenía armas de fuego de alto calibre y las estaba entregando a grupos que obviamente formaban parte de estas organizaciones insurrectas que van a aflorar entre el 4 de febrero en adelante y que siguió todo ese proceso. Pero como usted dice, no se tomaban medidas para pararlo, no había ningún tipo de investigación. Era una conjura que funcionaba perfectamente y que tenía muchos cómplices que pagaban por el silencio o que amenazaban a aquel que estaba con intenciones de hablar. Cuando uno observa esto, dice, ¿era el país, era la élite completa la que estaba conjurando en contra de una democracia que, si bien no era la mejor, tenía muchísimas imperfecciones? Había sido un modelo que desde 1958 en adelante se había forjado, incluso era uno de los más importantes de América Latina, y así lo consideraban muchísimos otros países, incluyendo a los mismos Estados Unidos. Quisiera que me tocara este tema en particular, y también cómo cuando se entregan esos archivos de Pérez a la FBI, ¿quién fue el garante de toda esa entrega? ¿Cómo es posible que la agencia del FBI pierda unos archivos de tanta importancia? ¿O es que también aquí había una conspiración? Los expedientes del presidente Pérez estaban en la Torre de las Delicias, después que él fue expulsado del gobierno, sometido a juicio. Un juicio, por cierto, amañado y reconocido por todos los abogados, y que ahora se lamentan de haber hecho lo que hicieron muchos, no todos, pero muchos. El presidente logró sacar sus expedientes del Torre de las Delicias y se lo llevó a Miami. En Miami yo participé en la organización de esos archivos. En su residencia temporal, en el garaje de esa casa, estaba lleno de cajas organizadas. Conozco a la persona y trabajé con ella, una dama, para organizar esos archivos. Por supuesto, ella estaba a tiempo completo. Yo eventualmente, cuando venía a Miami, trabajaba con la señora y me enteraba del contenido de los archivos y todo lo importante que era para la historia de América Latina. A raíz de la enfermedad del presidente y su muerte posterior, esos archivos, me informaron, fueron entregados al FBI. No es que fueron entregados a otra persona, al FBI, y esos deben estar depositados en alguna oficina de inteligencia referida a América Latina, caso Venezuela, a la hora de que investigadores o que sean desclasificados o que tengan acceso
conozcan una realidad que los venezolanos ni se imaginan, porque aparece de todo, de todo. Los dos gobiernos, todas las personas que tuvieron que ver con las decisiones políticas, económicas y financieras, con los ministros de la defensa que fueron de confianza, con los edecanes del presidente en los dos gobiernos, todas esas personas, todo eso está depositado en alguna parte. Le corresponderá a un gobierno serio solicitar ante el gobierno norteamericano que ese expediente histórico del país regrese. No sé si le harán copia o no le harán copia, pero debe regresar a Venezuela, ese expediente. El expediente del general Heinz Asprua, que se lo pedí en 3 oportunidades, se lo entregó a una periodista de apellido Socorro, que escribe mucho en el Universal o el Nacional. Milagro Socorro. Milagro Socorro. Ella era muy amiga muy amiga, no, colaboradora política o de la misma ideología de Pompeyo Márquez, de Teodoro Pekov, trabajaba directamente con Teodoro Pekov, fallecido también. Y ese expediente de Heinz en sus últimos años de la DICIP y toda la información que llegaba, procesada o no, está en manos de esta señora. Eso tiene que hacerse conocer. Eso tiene que regresar al archivo histórico de la nación bajo el concepto de seguridad de Estado, porque lo que ocurrió en ese periodo, nombres y apellidos, acciones, combinaciones con otros países, Cuba, Nicaragua, quizás algunos países de América Latina, la Unión Soviética, etcétera, Kosovo, etcétera. Cualquier país que tuvieron de una u otra manera, a mí me cayó en mis manos un libro que se llama Los 5 de línea, y en la guerrilla incipiente de los años 60, el que dirigía la embarcación del grupo armado del Movimiento Izquierda Revolucionario hacia Venezuela, inclusive trayendo armas desde Argel o Argelia, era Pompeyo Márquez. Y en la parte de las armas y municiones que llegaban para el Partido Comunista, que entraban por Maracaibo, era García Ponce. Y resulta que esas dos personas eran dirigentes guerrilleros y políticos adversarios a la democracia, y después uno era del gobierno o del régimen y otro era de la democracia. Y todo el mundo habla maravillas, perfecto. Todo el mundo se puede equivocar y todo el mundo puede rectificar, pero tú tienes que pagar, tienes que justificar lo que tú has hecho mal en contra de un pueblo. No es en contra de Pérez ni en contra del almirante Carratú que nos iban matando esa noche. No, no, eso es secundario, muy secundario. Es el daño producido al país que lo estamos viviendo en este momento. Entonces, esos expedientes y quizás otros más deben regresar al archivo histórico secreto de la nación y ser estudiados. Porque este proceso histórico que comienza en el 58 y no ha terminado aún, tiene que ser sometido a una investigación, análisis profundo, de manera de determinar qué fallas tuvo la democracia, dónde recayó el error de los demócratas, qué tipo de democracia teníamos, qué tipo de Fuerza Armada debíamos tener y no tuvimos, o qué pasó con todas las instituciones que fracasaron en su función de no respetar la Constitución de la República. Las instituciones de Venezuela no existen, y no ahora, desde hace tiempo. Lo presencié como militar en el Palacio de Miraflores. Y parece que cuando hablo y digo cosas, muchas personas no les gusta lo que digo. Yo, por ejemplo, dije en una oportunidad, me disculpan los oyentes y usted también, que es una dama, a las Fuerzas Armadas las prostituyeron. Me cayeron encima. ¿Cómo tú dices eso? ¿Estás perjudicando a la política? No, 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 no. A las Fuerzas Armadas las putearon. Para ser más claro. Me disculpan. ¿Por qué? Porque las desviaron de su función primaria. Y no la desvió la institución militar. Los hombres que estaban en la institución y los hombres que eran comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. Y el sistema jurídico vigente y el sistema legislativo vigente que no legisló para purificar y proteger a las Fuerzas Armadas, que eran la protección del pueblo. Y fíjese lo que hizo Chávez. La destruyó el sistema democrático y después destruyeron el pueblo. Porque tenían que destruir las Fuerzas Armadas. Lo que está pasando en Colombia. Colombia no ha caído porque esas Fuerzas Armadas todavía se mantienen. Y muchos locos en Venezuela, y digo locos con mucha propiedad, le estaban pidiendo a las Fuerzas Armadas norteamericanas que intervinieran para defender al candidato que perdió y erradicar al candidato que ganó la presidencia. Cuando aquí en este país hay instituciones
y los problemas de este país los resuelven los norteamericanos y los problemas de Venezuela los tenemos que resolver nosotros. Y en esa disquisición y en esa duda, confusión, entran muchas personas muy ilustradas, muy equipadas intelectualmente, muy expertas en el sistema político, pero que no, han fallado en respetar los principios básicos de una democracia, instituciones, justicia y ciudadanía. Esas tres variables en Venezuela no funcionaron. Almirante, cuando estaba procediéndose aquella madrugada, noche del 3 de febrero y madrugada del 4 de febrero, la casona, que era pues un lugar simbólico de poder, allí vivía la familia presidencial, estaba protegida por la Casa Militar y por agentes de la DICIP. Cuando se empezó a ver todo esto, había un grupo que pensaba que eran delincuentes comunes que estaban atacando la casona. Y inmediatamente se llevó todo el protocolo, se informó al jefe de la DICIP y volvemos otra vez con el general Heinz Aspurua para que se hiciera presente, para que se informara sobre lo que estaba ocurriendo en la casona. Y bueno, los agentes que estuvieron allí protegiendo y enfrentándose a los insurrectos, posteriormente entendieron que el jefe de la DICIP nunca llegó a donde tenía que llegar a la hora que tenía que llegar. Aparentemente él se paró primero en una oficina donde estaban los grupos insurrectos y posteriormente se va y se hace presente en la casona. Eso tampoco se investigó. Eso nadie lo revisó. Lo que quiere decir que muchos me comentan que los que no estaban involucrados o los que hicieron patria en ese momento en defender las instituciones y al presidente era la Casa Militar y la DICIP. Pero la DICIP, no todos, sino los agentes, porque el jefe estaba comprometido con la conjura. Sí, bueno, fíjese lo siguiente. Le entiendo y coincido con usted. A raíz de la escolta civil del presidente, es un organismo de funcionarios de DICIP, PTJ y Policía Metropolitana, dependiendo del jefe de la Casa Militar, en su totalidad, para todo lo que sea la seguridad presidencial y su familia. En la casona hay, y creo que todavía existe, un batallón de 250 hombres, que es el batallón de seguridad que le corresponde seguridad a la casona, con sus habitantes. Y cualquier una actividad que la primera dama, los hijos y los nietos del presidente, familiares del presidente, puedan llevar adelante, y el jefe de la Casa Militar, que en ese entonces era yo, le asigna el operativo de seguridad, que incluye DICIP, PTJ, Guardia Nacional, Policía Militar o Regimiento de la Guardia de Honor, tal como era necesario en el momento. Eso era un solo cuerpo. La noche, cuando yo voy a sacar al presidente del palacio, yo busco un vehículo y un chofer que maneje de confianza. Busco un comisario de la PTJ, que era escolta principal del presidente Pérez, porque los escoltas principales eran 8, 4 y 4, además de 8 edecanes. Y sobre ellos funcionaba todo el dispositivo de seguridad vehicular y terrestre, inclusive en su residencia. En el momento crítico y de confusión, porque hubo confusión, que no se sabía qué estaba pasando, yo llamé al alto mando militar y no recibí información. Fui a hablar con el presidente, estaba ahí el ministro del Interior y le dije, necesito ayuda al ministro del Interior, porque adentro estábamos 8 personas de la Casa Militar. El resto estaba en el regimiento. No pudieron pasar los fusiles y los sistemas de seguridad portátil, se los quitaron a los soldados esta tarde. Están desarmados. Y cuando salgo del palacio, llamo a la casona y me comunico
con una señora que era la jefe de protocolo del aeropuerto Maiquetía y familia de la familia presidencial, y le digo: María Lourdes, necesito saber cómo está la casona y dónde está el comandante del batallón de seguridad. Ponme lo que quiero hablar con él. Iba en el carro ya yo con el presidente. Ya habíamos salido del palacio. Porque antes no podíamos hablar. Además, no era conveniente hablar por teléfono. Entonces, me pasan a la hija del presidente, Carolina. Y yo le explico: voy con el presidente, vamos a una estación de radio y televisión a la que esté más cerca. Ya sabíamos para dónde íbamos, pero no le quise decir nada. Porque todo lo que yo decía lo sabía todo el mundo. Era como si fuera un chisme de conocimiento general. Entonces yo me cuidaba mucho en lo que decía, antes y después. Entonces le digo: espera que yo organice la seguridad, voy a pedir apoyo y le voy a mandar apoyo. La llamé 2 veces. Ella llamó a otra persona, me imagino, porque ella ha declarado, pero en sus declaraciones nunca dice que yo la llamé. Es más, de la Casona Salud de la Especie, que el jefe de la conspiración era yo. Porque así me lo dijeron en Venevisión cuando llegó con el presidente. Que yo era el jefe de la conspiración, totalmente falso. Eso fue algo para desvirtuarlo, para confundir, para perjudicar al presidente, que el único grupo leal que tenía Pérez en ese momento era el chofer del carro, el ministro del Interior, el jefe de la escolta civil, el comisario Fernández, otro soldado en la parte posterior, el presidente y yo. 6 personas, no había más nadie en el vehículo. Y yo confiaba en esas 6 personas obligatoriamente, porque no tenía más nadie a mi lado. Y mucho menos para desarrollar un dispositivo de seguridad confiable y completo. Al llegar a Venevisión, llamé a la DICIP, como he dicho, le dije al ministro Ávila: necesito apoyo del equipo de comando de la DICIP. Y me enviaron al comisario Matarrás, creo que era el segundo o el comandante del grupo comando de la DICIP, y llegaron a Venevisión, y ahí fue donde yo me tranquilicé, porque entendí que estaba apoyado por la DICIP. La DICIP también brindó apoyo en el aeropuerto, apoyo vehicular y de funcionarios. El carro presidencial lo escoltaron desde que tocó pista hasta que paró, 6 patrullas de la DICIP. Y en todas partes que íbamos, iban los comisarios de la DICIP, integrados o no a la caravana presidencial, pero iban. Y mi confianza siempre fue con la DICIP. Por eso es que yo desarrollé una confianza importante en el general Heinz, porque yo me apoyaba en él, porque no creía en el ejército ni en la Fuerza Armada Venezolana, porque sabía que Ochoa era un traidor. Una cosa es que yo salga del palacio con el presidente para protegerlo, y otra cosa es que este ministro diga que yo me escapé del palacio. Y la prueba está conocida por todos los militares de la época, que si yo no saco al palacio, el presidente lo matan o se mata ahí. Y se pierde la democracia. Pérez no se iba a dejar agarrar. Eso me consta a mí clarito y me lo dijo. Y aquí me saca muerto. Entonces, entiendo. La información que manejan los funcionarios de la DICIP, que me la han comunicado a mí, yo la creo. Pero resulta que el general Pura ya se murió. Y se murió el presidente Pérez. Y el ministro de la Defensa se salvó. Y no investigaron a nadie. Entonces, ¿qué puedo yo pensar del resto de las personas que eran figuras públicas y políticas y militares de entonces, y echarle encima a la DICIP y a su director, que conmigo se portó bien? A lo mejor está involucrado. Había muchos elementos que señalaban que estaba involucrado. Él apareció en la casona cuando ya el golpe había sido develado, y habían otros elementos que se han investigado desde afuera, en el que se señalaba que este general participaba, tenía conocimiento y, bueno, había formado parte de aquel grupo de la noche de los tanques. Entonces, era muy evidente que su comportamiento había estado vinculado a grupos insurrectos. Almirante, que quisiera aclarar, cuando ustedes llegan a Venevisión, había un periodista allí que estaba de guardia,
que se llama Arturo Vilar, que hoy en día pues forma parte o ha ocupado cargos con el gobierno interino. Estuvo en la embajada de Colombia cuando el embajador era el doctor Calderón Berti, y también creo que estuvo en Bolivia recientemente. Pero en aquella época él fue el periodista que estaba allí para recibir a el presidente Pérez. Usted estaba allí, y él había estado unos 6 meses en la DICIP. Incluso me contaron que le habían dado un cargo como de comisario en jefe que no le correspondía, porque para tener ese cargo era necesario haber pasado un tiempo allí. Él estaba encargado de prensa, tuvo un problema y luego se regresó a Venevisión. Trabajaba muy cercano con la élite de Venevisión para la época, el Grupo Cisneros, y muchos dicen que también hasta el mismo medio, obviamente, formaba parte de esa conjura. Pero ustedes fueron allá y fue cuando se dio esa locución del presidente Pérez en el que él dice: yo tengo el control del gobierno y los insurrectos han sido vencidos. Déjeme contarle rápidamente, porque aquí hay muchas aristas que hay que aclarar. En este momento ratifico, y después que salí de las Fuerzas Armadas retirado en 1995, he asumido una posición de incredulidad. No confío en nadie, ni en nadie. Es una posición difícil, incómoda, porque es como si uno no creyera en su imagen en el espejo, porque en todas partes saltan personas involucradas, señaladas, cómplices, oportunistas, traidores. Entonces es una mezcla explosiva donde la tranquilidad emocional de una persona, en el caso mío, que pasó por todas esas cosas, no logra conciliarse. Porque una de las cosas que el militar aprende es eliminar al traidor, apartar a los traidores y cobardes. Y resulta que esa noche y después cobardes y traidores en función militar. No dudo, porque yo he hablado con varios comisarios y me han contado algunas cosas que usted también conoce u otras que no, pero donde refieren que el director de la DICIP no sabía o no se presentó. Desde el 6 de enero que él presentó el informe al presidente, yo lo llamé unas 3 o 4 veces, que yo quería conocer el informe y nunca me lo dio, porque era secreto. Cuando ocurre el golpe, yo lo llamo, voy a la DICIP, perdón, y digo: necesito protección personal, porque en el Ministerio de la Defensa me negaron la protección y yo no quería usar soldados del regimiento de la Guardia de Honor, que su trabajo era la protección del presidente. El general Heinz no me dio ese apoyo. El ministro de la Defensa tampoco me lo iba a dar. Entonces yo tuve unos 5 años sometido a amenazas, porque las personas que se hacían pasar por demócratas y serios tenían un velo de desconfianza muy grande, y yo les era incómodo y les sigo siendo incómodo por las cosas que yo viví y pasé y digo. Entonces, hay muchas cosas que me extrañan. Me extrañaron del general Heinz. Después no hubo mayor comunicación, sino 4 o 5 meses después me entregó un informe a la mano, me señaló los militares que estaban involucrados en la planificación, generales y oficiales del ejército de alto nivel y oficiales medios declarados. El caso de la noche de los tanques. Yo fui a la sede de la DICIP y el general Heinz me explicó lo que él me pudo explicar, o lo que quiso explicarme. Esa noche, esos tanques salen de Fuerte Tiuna. No se investigó en el ejército, porque el ejército tiene su comandante. Y el ejército es dirigido por el alto mando militar, que es un órgano colegiado, donde participan los 7 generales más antiguos de mayor mando militar en Venezuela hasta entonces. No se investigó. La DIN tuvo 8 años, el director de la DIN era el almirante Rodríguez Citraro, y él estuvo 3 o 4 años en la DIN. Nunca se detectó nada en la DIN. PTJ o DICIP, lo que me explicó y lo que el informe que hizo el general Heinz. En la PTJ, nada. Y en los otros organismos de inteligencia,
tampoco, ni siquiera en el ejército, que tiene su organismo interno de inteligencia. Entonces, esa noche le ordenan a Heinz, el general ministro de la Defensa, creo que era Bastardo Velázquez, que comienza la investigación. Y Heinz comienza la investigación y comienza a hacer la relación escrita de todos los pormenores de los oficiales investigados, que eran 7 oficiales, incluyendo el mayor Soler. Yo tengo esa información escrita. Él me la dio. Original del archivo de la DICIP, del ejército, perdón. Y yo le digo, ¿y por qué no se continuó? Porque el almirante Rodríguez Citraro llegó a la sede de los elementos orgánicos del ejército y me dijo que por orden del presidente Lucinchi el expediente pasaba a la DIN y no se seguía investigando ahí. Un error del presidente y comandante en jefe, si fue así que lo dijo. Un error del almirante Rodríguez Citraro, si es así que ocurrió, porque todavía no sé, y él no ha dicho ni esta boca es mía. Y el general Heinz está muerto. Entonces, ese capítulo se cierra con que el mayor Soler Serrano es sobreseído y enviado a la industria petrolera a funcionar durante 10 años y ahorita es 10 o 12 años y ahorita es retirado con pensión vitalicia de PDVSA. O sea que todas las personas que participaron en esa evolución militar pírrica, para decir una palabra, estaban conectados con la conspiración mayor que estaba creciendo. Y todos se protegieron, militares y civiles. Dígame. Él está en Barinas, ¿cierto? Sí, él está en Barinas, retirado, jubilado, goza de seguridad, confianza, aprecio por el gobierno, respetado, pero es un traidor. Y los traidores tienen que ser juzgados tarde o temprano, así como no prescriben los delitos de lesa humanidad, así como no prescriben los delitos de narcotráfico y asesinato. El delito de traición a la patria no puede prescribir. Tiene que ser investigado hasta sus últimas consecuencias. Y eso es lo que intento yo sembrar en el venezolano cuando le explico lo que yo viví y por qué ese grupo de 20 millones o menos de venezolanos están repartidos en las fronteras y en todos los países pasando hambre y trabajo, o en Venezuela humillados, muertos de hambre, sin seguridad, sin comida y sin trabajo. Eso tiene que haber responsables. Eso no puede pasar por alto. Eso tiene que investigarse y sancionarse crudamente. Vuelvo a decir, el general Heinz, después de retirados, tuvimos unas 10 o 12 conversaciones, yo las tengo grabadas. Él no se dio cuenta que yo estaba grabando, o por lo menos no se enteró, o no me dijo nada. Y hay mucha información todavía que hay que procesar, así como la que tienen los comisarios respetuosos y respetables de la DICIP, porque ese era un cuerpo equipado y preparado para la seguridad de Estado y trabajó en función de la seguridad de Estado. Cuando nombran un militar director de la DICIP, director de la PTJ, es un error político, porque no estamos calificados para dirigir cuerpos de seguridad. Y ese es un error en la utilización de la Fuerza Armada en unos aspectos donde no le compete. Y eso también tiene que aprenderse. La Fuerza Armada es para la seguridad militar y defensa de la nación, no para dirigir instituciones. Y si sobran militares, tienen que irse de baja, no pueden seguir en la institución. Es un pie de fuerza único establecido, equipado e integrado para una sola misión, que puede ser que el gobierno la utilice. Por ejemplo, durante mi tiempo de servicio, la Fuerza Armada tenían planes operacionales, el plan de combustibles, el plan de protección a la bomba de gasolina, el plan de proteger a las estaciones de CanTV, el plan de ayuda como transporte de superficie, el plan marítimo, el plan Ávila, que lo utilizaron mal, porque el plan Ávila es a pedido de la autoridad civil, no es el ministro que lo ordena. Y en el año del Caracazos, el presidente se negaba a aplicar el plan Ávila, y cuando lo aplicaron ya habían pasado 72 horas de destrozos. Ya había avanzado mucho, porque en el momento que había que actuar, el ministro del Interior o el gobernador de Caracas no actuó, y el jefe de la guarnición de Caracas era
el general Ítalo Elbey Alegre, y tampoco actuó en el momento. Las tropas estaban descentralizadas de Caracas por presiones de la izquierda. José Vicente, Alfredo Peña y la Fuerza Armada y el gobierno desplazó tropas de Caracas para la frontera. Cuando los llamaron a Caracas, eran soldados entrenados para la lucha antiguerrillera, no para desórdenes públicos, y tampoco estaban equipados. Entonces, todo eso es una lección que no hemos aprendido y tenemos que revisar. Mucha gente dice, hay que eliminar a los militares. Sí, pendejo, hay que eliminar a los militares. ¿Y cuánto tiempo se demoró tomar el poder en Venezuela por la izquierda de Fidel Castro? ¿Quiénes la defendían? ¿Quiénes enfrentaron esas amenazas? ¿Quiénes enfrentaban a toda esa cantidad de, que yo llamo, vándalos? Y hay un nombre que le decíamos nosotros los militares a los guerrilleros, que no era muy decente. Pero ¿qué pasa? Los perdonaron, se filtraron y al final, ¿qué vimos en el inicio del gobierno de Chávez? Todos los izquierdosos, todos los malandros de esa ideología, no por personas, sino por la ideología, entonces se pasaron a la oposición porque Chávez no los aceptó, porque Chávez los rechazó, y siendo rechazados, se fueron a buscar cobijo al área que ellos durante 30 años combatieron y buscaron destruir. ¿De quién es la culpa? ¿De los guerrilleros izquierdosos o de la oposición venezolana y los partidos políticos y algunos militares que no aprendieron la lección de 30 años de democracia y 10 años de golpes militares y de penetración de la Fuerza Armada? Eso no lo resuelve sino un cambio total y absoluto de política de gobierno. Y la política de Estado tiene que implantarse en Venezuela como seguridad de Estado. No es seguridad pública solamente, ni seguridad social, no. Seguridad de Estado, el concepto global que todas las instituciones tienen que seguir para que contribuyan desde su perspectiva a la seguridad total del Estado venezolano. Eso no se ha aprendido. El manejar a los militares en una manera deportiva y relancina también hay que cambiarla. Fíjese la forma como Chávez manejó la Fuerza Armada, los corrompió y los utilizó. ¿Cómo fue en el pasado? Había benevolencia con algunos militares que cometían errores. Fíjese el caso del general Miller Rojas, llegó a general de división, un comunista redomado, conspirador, guerrillero, y llega a general de división. ¿Quién lo ascendió? El poder político, que el Congreso de la República, que eran los que ascendían a los militares de mi generación. Entonces, aquí todo el mundo, o muchas personas, pretenden mimetizar su responsabilidad en lo que ha acontecido en el país. Y todavía estos jovenzuelos, primero justicia, voluntad popular, los nuevos de Acción Democrática y los viejos también, el partido Copey destruido, la izquierda que se ha convertido ahora en fuerza progresista, que suma a todos los grupos irregulares y guerrilleros y de izquierda que ha habido en Venezuela durante toda la vida. Entonces, esas son las personas que van a gobernar sin hacer una revisión del pasado, sin conocer lo que ocurrió, sin detenerse a averiguar dónde estuvo la traición, quiénes son los traidores y por qué el pueblo venezolano sufre en vida y en la muerte lo que está ocurriendo en Venezuela. Eso tiene que pararse. Yo no creo en partidos emergentes, no creo en personas que son estudiantes universitarios hoy y mañana líderes políticos y miembros del Congreso de la República, porque así nombraron a Capriles presidente de la Cámara de Diputados a los 24 años. ¿Y qué hacía Capriles ahí sentado en esa Cámara? Nada, no estaba preparado para ese cargo y se lo dieron, se lo regalaron para que jugara. Y así le dan regalo a los militares y a los ministros. Y no hay seriedad en los cargos, ni hay capacidad, ni hay responsabilidad, ni hay compromiso al asumir el cargo. Eso tiene que cambiar en todas las instituciones. Almirante, podríamos, porque también la figura de Fidel Castro fue siempre por un grupo de la población importante. Había ignorancia sobre quién era y los que conocían lo idolatraban. Cuando Chávez toma el poder, Fidel Castro estaba allí y la gente le besaba las botas a Fidel Castro, a uno de los más grandes asesinos de la historia del siglo XX y del siglo XXI, porque murió en el siglo XXI.
Estamos hablando de que esta conspiración conjura viene desde el principio, cuando Fidel Castro llega al poder en La Habana y se empieza todo el proceso de intención de colonizar prácticamente y convertir a la Revolución Cubana prácticamente a nivel latinoamericano. Y bueno, ya vimos la guerra de guerrillas y todo lo que ocurrió. En Venezuela, bueno, hubo gobiernos que pararon eso. Rómulo Betancourt, por ejemplo, fue uno de los que peleó contra ese guerrillas y esos movimientos insurgentes. Estamos hablando de una infiltración en todas las áreas de la sociedad. La educación, porque hay que recordar que en las universidades también se manejaba todo este tema de la ideología de izquierda y se impregnaba a muchos estudiantes de ideología de izquierda. En las Fuerzas Armadas fueron infiltradas y fueron ideologizadas. El sector económico, que pues siempre, y hay que destacar esto también, en el caso venezolano, los grandes empresarios tuvieron ayuda del gobierno, es decir, del Estado. Siempre tuvieron contratos con el Estado, siempre se sirvieron de la renta petrolera y muchos se hicieron ricos en esa época, pero con la prestación de servicios medianamente regulares. Luego vino ya todo lo que era la destrucción del aparato productivo de PDVSA y de todo lo que genera trabajo y genera riquezas en el país. Y también estaban, como usted dice, los medios de comunicación. Las cabezas principales de esas corporaciones mediáticas formaron parte del proceso de destrucción de la imagen de las instituciones democráticas en la mente del colectivo. Y allí, pues, no solamente esta novela que usted habla, sino toda la información que se ventilaba y que iba directamente a atacar el corazón de las instituciones, que finalmente se desvanecieron y hoy se pagan las consecuencias de eso. Entonces estamos hablando que el sector económico, el sector mediático, el sector militar, miembros de la Iglesia Católica que tienen un rol fundamental en el proceso de manejo de información en la comunidad, y también pues todas las estructuras de las fuerzas del orden, partiendo por ejemplo, aquí no se nombra, y no ha nombrado usted, por ejemplo, la Policía Metropolitana, estos otros órganos que se suponía estaban a favor de la democracia y de las instituciones. Es decir, que pareciera que toda la sociedad conspiró para que se acabara un sistema democrático y se instalara un modelo que está basado en el socialismo y que es un desastre, que es el que tenemos ahora. Entonces, los responsables serían todos ellos. ¿Quiénes eran los pocos que no participaban en eso? Bueno, a la altura del juego hay mucha gente, muchísima gente involucrada directa y tangencialmente en lo que ocurre en el país. Porque el Estado fue secuestrado por los partidos y los partidos eran financiados por los empresarios. Y los empresarios manejaban la política nacional y orientaban la política nacional, sobre todo la inversión en el país, el empleo. Los empresarios tienen una importancia muy grande en la generación de empleo, en el manejo de la economía. Entonces, todas esas situaciones que en el principio parecían ideales y bien encaminadas, se fueron corrompiendo porque el país se corrompió. Todo el país se corrompió. No estoy señalando nombres. El país como grupo humano, la actitud de venezolanos en la calle, en los centros comerciales, en las empresas, en las Fuerzas Armadas, los militares que no ascendían se quedaban afectando la disciplina y no los sacaban del servicio, no los votaban, no le buscaban una salida y fueron construyendo una capa de oficiales resentidos que no les importaba el sistema democrático, les importaba era si ascendían o no. Igualmente muchos generales y almirantes, lo que les importaba era su ascenso. Claro está, a todos nos importa ascender y llegar al clima, pero tu carrera es de 25, 20, 18 años, y si en esos 18 años tú no has sido
transparente, tú no tienes derecho a esperar a ser general. Entonces venían los partidos y metían la mano y ascendían. Entonces el partido secuestró el Estado. Y el partido, la sede principal, era el que gobernaba a las instituciones, los rectores de universidades nombrados por los partidos, los miembros del Tribunal Supremo nombrados por los partidos en el Congreso Nacional. El Congreso Nacional presentaba a los partidos, voto lista, tal y que sea, y votaba el pueblo sin saber por quién estaba votando, en su mayoría. El presidente de la República, electo por el pueblo, y nombraba a sus ministros. ¿Quiénes eran los ministros? ¿Quiénes los investigaba? ¿Quiénes sabían quiénes eran? ¿Cuál era su pasado? ¿Cómo trabajaron? ¿Cuál era su valor ético? La familia. Yo, por ejemplo, cuando a mí me dice un candidato presidencial o un candidato a dirigir un instituto autónomo o un instituto importante de la nación, yo pregunto, ¿cuántos hijos tiene? ¿Tiene amantes? Porque de esa posición de poder, los hijos disfrutan un poder que no les corresponde, una libertad y un uso de los recursos del Estado que no le corresponde. Quebraron PDVSA, quebraron la Compañía Anónima Venezolana de Navegación, quebraron el Seguro Social. Entonces, esas instituciones económicas del Estado fracasaron en manos de la democracia y no estaba Chávez. Entonces, no podemos decir que es que no se cometieron errores, es que los partidos ocuparon el nivel preponderante en una sociedad abierta, escindida, partida en pedazos y en 4 o 5 niveles sociales. Y cada quien luchaba por sobrevivir a su nivel. Y si conseguía algún beneficio, no le importaba cómo, pero lo utilizaba. Y ahora está ocurriendo lo mismo o peor. Fíjese lo siguiente. A mí me dijo un oficial extranjero en Venezuela que los países como Venezuela, que viven bien y tienen recursos para alimentar y educar a su población y la pierden por X circunstancias, les quedan 2 objetivos: la prostitución y los ilícitos con drogas. Venezuela está inmerso en este momento en los ilícitos con drogas. Me han dicho aquí que el 15% de la prostitución en la Florida es de venezolanas. Hablan de las jineteras cubanas. ¿Qué tiempo tiene Fidel o ese sistema de gobierno en Cuba? 70 años. ¿Cómo han hecho las mujeres para sobrevivir y las familias para sobrevivir en un ambiente tan cochino y nefasto como ese que tienen en Cuba? Prostituyendo a las personas, acabando con la familia, acabando con los valores institucionales, los valores familiares, los lazos entre los hombres y mujeres, el respeto mutuo, la ética. Entonces eso se pierde. Reconstruir eso son años de educación. Entonces el país está inmerso en un problema bien delicado y viene dando tumbos de hace mucho tiempo. Esto no es nuevo, pero nosotros nos hemos conformado con quitar la tierrita del escritorio, cuando hay que quitar el escritorio porque está carcomido completo y buscar uno nuevo. Y pongo un ejemplo, un símil que no sé si puede ilustrar lo que yo estoy diciendo, pero así lo veo yo. O que usted se ponga una ropa nueva, la compra y no se ha bañado ni se ha aseado y tiene problemas físicos en la piel y una cantidad de cosas. ¿Para qué se pone ropa limpia y nueva si no, eso no lo tapa pero no lo cura? Entonces es una especie de disfraz que hablamos de la democracia. Las redes sociales, en estos últimos 2 meses yo he visto las redes sociales abarrotadas de epítetos y groserías y contra los políticos norteamericanos y contra los que defienden a un lado o contra los que opinan. Entonces yo me tuve que retirar, me silencié. ¿Por qué? Porque me sentí en un medio fuera de mi tónica natural, fuera de lo que yo pienso que está ocurriendo en este país, que no me corresponde a mí acomodarle nada. Ustedes los periodistas tienen la manera de informar, pero nosotros los ciudadanos que estamos aquí tenemos que ver cómo observa con respeto, porque aquí hay instituciones y sistemas jurídicos. Y de repente, si uno se pone a criticar a uno u otro bando, entra en conflicto con la justicia norteamericana y con la soberanía norteamericana. Hay que respetarla. Y por eso es que no entiendo, no es que no acepto, me promulgo o me adapto a ese tipo de conductas, porque fue la conducta que tumbó a Pérez y acabó con la democracia en Venezuela, inducida por comentarios que no eran ciertos de las instituciones, y si eran ciertos, no era culpa de la institución, sino de los sistemas judiciales, la amistad, el padrinazgo y la
la confraternidad errónea que había en todos los sistemas políticos del país, en las instituciones, y eso era un desastre, un circo. Lo viví. Yo traté de poner orden en Miraflores y me choqué con una cantidad de personas. Yo descubrí gente robando en el palacio. Descubrí gente robando en el equipamiento del avión presidencial. Descubrí que se robaban los regalos que el presidente le daba en otros países. Descubrí que intentaban meter contrabando en el avión presidencial. Descubrí coleados en la comitiva presidencial, tenía que bajarlos del avión. Descubrí cómo saboteaban el gobierno del presidente Pérez en los estados adecos. Descubrí cómo los 3 gobernadores copellanos, que eran Carabobo, Falcón y Zulia, trabajaban mejor con el presidente Pérez que sus compañeros del partido político, porque estaban enfrentados en el seno del partido. Entendí, aprendí cómo peleaban en el CEN de Acción Democrática en mi presencia, por lo menos fuera del salón. Yo oía los gritos y las groserías y los desplantes de todos los integrantes del CEN de Acción Democrática. Y yo decía, yo como militar decía, bueno, este es el partido de gobierno, esto es lo que está ocurriendo aquí. Y no estaba Chávez, y no había ocurrido la conspiración y la conjura. Eso se venía moviendo. Entonces, nosotros tenemos que hacer un parado. Sí, señalar a los responsables de una cantidad de cosas que ocurrieron y que no se solventaron. Sí hay que señalarlo porque el pueblo joven entienda que no puede seguir por ese camino y que haya una justicia y haya magistrados y haya directores de instituciones y haya militares dedicados a la función primaria constitucional como institución del Estado. Y el que se resbale va a juicio y no tenga padrino, porque ese es otro problema. Aquí en cada esquina hay un padrino de cada ministro, hay un amigo de cada persona, hay un amigo de cada general, hay un amigo de cada coronel, y entonces con esa mitad hacen o intentan hacer lo que les da la gana. Por otro ejemplo, Casa Militar, cuando yo regresé, llegué al cargo, habían 8,000 carnets de Casa Militar repartidos. Esos carnets le permitían a la persona que lo poseía hacer cualquier cosa con el carnet. Entonces los eliminé. Eliminé los carnets de la casona y le dije a la primera dama, usted no es miembro de la Casa Militar, usted es la esposa del presidente, usted es primera dama, usted no necesita carnet para nada. Y los eliminé. Y Pérez me dijo, tenga cuidado con lo que hace. No, presidente, estoy en lo cierto. Estos carnets corrompen las relaciones interpersonales e institucionales. Hay que eliminarlo. Y lo eliminé. No repartí más carnet. A mí me llegaban sobres con 30, 40 carnet, copia de la cédula de identidad para que repartiera como si fueran caramelos, carnet de Casa Militar. A ninguno le hice caso. Y habían generales y habían políticos. Director de la escuela me pidieron cupos para el partido AD y para el partido COPEI. Y yo me negué a darle cupos. Y hablé con el ministro y le dije, mira, aquí hay una situación que no la manejo yo ni la voy a manejar. Este reglamento de la escuela me da mis atribuciones para rechazar y aceptar de acuerdo a un examen de admisión. Yo no puedo aceptar cadetes que no presenten el examen de admisión o que estén reprobados en el examen de admisión. Y ahí me cerré. Pero ¿qué pasa? Duró 1 año en la escuela. Me reventaron. Tuve problemas con la iglesia, con el capellán, con el obispo de La Guaira, porque todos pretendían manejarme a mí como director de la escuela. Y no, un momentico. Aquí se hace lo que tenga el reglamento y lo que yo puedo ejecutar. Entonces, todo eso lo viví yo. Y después cuando llegué a Miraflores, peor, porque uno tiene más poder. Nadie puede decir que yo abusé de poder en el palacio, que hice cosas que no debía hacer. Yo tenía un avión asignado, 6 puestos, para yo viajar para donde quisiera. Nunca utilicé el avión. Nunca utilicé escolta. Nunca anduve armado. Inclusive la noche del golpe yo estaba desarmado. Entonces, esas cosas no es que sean valores míos, sino es la manera como yo era o soy. Y al tratar de actuar en esa manera ahí, chocaba con otros que actuaban diferente a mí. Entonces, ese roce afecta a las instituciones. Ese roce, cuando pretenden manejarte a ti por encima de tus capacidades o de tu cargo, también corrompe las instituciones. Yo tuve que bajar personas coleadas en el avión presidencial. Yo tuve que pagar gastos en el extranjero como Casa Militar porque habían personas que llegaban de alto nivel y hacían consumos y se lo
anexaban a la casa militar. Cuando yo iba a cancelar las habitaciones y las obligaciones de hoteles, me conseguía con una cuenta que no era mía, pero había que pagarla porque era el presidente de la República y era el prestigio de Venezuela. Entonces, todo eso conforma una cultura del arribismo, oportunismo y de la acción fuera de los cánones éticos que tiene que tener cada persona en función de mando, o función militar o función civil de gobierno. Hay muchas cosas que no sé si vamos a terminar, pero yo tengo unas 3 preguntas que le quiero hacer públicamente a las personas. Yo quiero que el doctor Ávila Vivas y el comandante Euro Fuenmayor, Euro no, bueno, el edecán de Pérez que estaba en el carro, el general Dudamel, Gerardo Dudamel, me expliquen qué pasó en el carro presidencial, no a mí, a Iván Carratú, al pueblo, públicamente o por escrito, o en un video o un audio, que expliquen qué pasó desde el aeropuerto Maiquetía hasta la Casona. 25 minutos. El presidente reclamándole al ministro su falta de su capacidad. Después, ¿cómo es que nombran a Ochoa canciller y no lo destituyen ni lo pasan a juicio? Coño, si en un país democrático se insubordinan las Fuerzas Armadas, ¿quién es el responsable? Directo, el presidente, que fue el afectado, y su ministro y alto mando militar. Para eso son generales y para eso lo nombran. Nadie respondió. Con razón Chávez no se puso a derecho. Con razón Chávez nunca fue juzgado. Con razón Chávez lo perdonaron. ¿Y lo perdonaron por qué? ¿Porque Caldera era conspirador o era parte de la conjura? Y el resto del establecimiento político venezolano que no se quejó ni dijo nada, mudos, ciegos y sordos, o eran la conjura también. Y los militares que se quedaron en el poder y que siguieron trabajando con el presidente Caldera en el alto mando militar, eran o no cómplices de esa conjura. O sea, todas esas cosas no se quieren develar porque les da miedo o tienen tanta complicidad que piensan que su estrella polar se le va a opacar o se le va a oscurecer. Porque todavía hay gente, personas viviendo de ese cuartelazo. Todavía hay personas disfrutando ese cuartelazo. La oposición venezolana no ha trabajado como debe ser, unida e integrada, cada quien por su lado. ¿Qué hacen? Favorecen al régimen, ayudan al régimen a imponerse. Entonces, esa es la otra pregunta. Y también quiero preguntarle, ¿por qué el presidente Pérez y el Centro de Acción Democrática? Porque Pérez le dijo, si me siguen echando vaina, voy a llamar al ministro de la Defensa, Iván Darío Jiménez, para que reciba el poder y le entrego el poder a Iván Darío Jiménez. Eso fue en la Casona, en una reunión que duró casi 36 horas. El presidente salió y me llamó, llámame a Izaguirre y llámame a Leandro Mora, que voy a entregar el poder. ¿Por qué? Porque no lo dejaban recuperar del golpe. Eran presiones en el partido que no lo dejaban recuperar. Nombró a Calderón Berti canciller y el canciller renunció a los 2 meses. ¿Y por qué Calderón Berti renuncia? ¿Y por qué Eduardo Fernández se mete y empieza a atacar al presidente? ¿Y por qué Copey, si había un golpe, hubo un cuartelazo y la democracia estaba en peligro? ¿Y por qué la izquierda en los medios de comunicación, Venevisión, Radio Caracas? O sea, son preguntas que nadie quiere responder y todo el mundo las evade. Porque el pueblo necesita saber con quién vamos, a dónde vamos. Porque hasta ahora somos como papagayos sin cola, buscando una mata, un poste, un cable donde enredarse. Y el país tiene que salir de este atolladero con gente buena que sobra, profesionales que sobran, pero gente honesta y de ética política. Si no, seguiremos dando tumbos. Bueno, almirante, hemos llegado al final de esta emisión. Muchísimas gracias por su participación en Sin Filtro. Bueno, nuevamente a usted le doy las gracias por esta oportunidad. Son muy pocos los periodistas que me permiten hablar y contar las cosas. Algunas veces mutilan mi información, tergiversan lo que les digo, le buscan otra salida que no es la que yo pretendo hacer llegar a los venezolanos.
no estoy buscando puesto político, no estoy buscando, y está puesto en mi página de Twitter, mi compromiso es con Venezuela y mi compromiso es decir la verdad y quitar caretas de todas esas personas cómplices por inacción, cómplices por acción y cómplices por ser parte de la conjura que acabó con Venezuela. Porque no fue Chávez. Chávez es el eslabón final de una cadena y Maduro quizás el repele, pero lo que viene antes de Chávez es una conjura continuada, sistemática y sin prejuicios. Había que acabar con el país, desde afuera y desde adentro. Otra cosa que quiero decir, usted me nombró a Fidel Castro. Yo fui con el presidente Pérez a todos los países de América Latina, a Estados Unidos también. Pero en todos los países de América Latina amaban a Fidel Castro. Las colas para darle la mano a Fidel, para una foto, para recibir unos cigarrillos Cohiba, para recibir unos cigarros tabacos cubanos, para el abrazo, para tocarle el uniforme verde oliva a Fidel, políticos, cancilleres, presidentes, secretarios de presidencia, esposas de presidentes, esposas de ministros, diputados, senadores, eran largas colas. Y eso fue en el año 90, 92, ya Fidel tenía 30 años acabando con un país. Yo decía, ¿cómo es posible que estas personas alaben y todavía lo ensalzan como una figura histórica? Histórica porque le permitimos que fuera historia, pero histórico porque le permitimos que matara a tanta gente y se metiera en todos nuestros países y acabara con nuestro país. A Venezuela la destruyó Fidel Castro desde el momento que llegó a Miraflores y el presidente Rómulo Betancourt lo votó, lo sacó del país. De ahí empezó el problema. Atentado contra Rómulo Betancourt, que se lo tiran a Chapita, a Trujillo, pero ahí tuvo la mano de Fidel Castro, las guerrillas venezolanas, los atentados, los bancos robados, los asesinatos, los secuestros, todo era la política dirigida por Fidel Castro hacia nuestros países. Y lo aman y lo veneran. No entiendo. Ese otro mito que hay que despejar. Bueno, muchas gracias nuevamente. Un saludo a la audiencia. Todavía hay mucho en el tintero. Estoy haciendo un documental. Necesito personas que me ayuden a hacer un documental y estoy refinando los capítulos de un libro que estoy explicando estos detalles con nombres y apellidos. Otra cosa que quiero aclarar a la audiencia. De nada vale que yo dé los nombres y apellidos si el sistema sigue igualito. ¿Qué hago yo con decir que el ministro de la Defensa es un traidor? Y sigue escribiendo en el Nacional, el Universal todos los días y aparece como figura importante de la sociedad militar venezolana. ¿Qué hago yo con decir que tal ministro era cómplice de Chávez? ¿Qué hago yo que el comandante del ejército era el tipo tal y permitió que Chávez llegara a teniente coronel y lo ascendieron y lo pasaron en el Estado Mayor y después dicen que se iban a agarrar pelea con Chávez? Puras mentiras. Por lo menos para mí, que estuve viviendo ahí ese periodo, mentiras. Y entonces todavía siguen en el medio público y siguen escribiendo y siguen diciendo y siguen engañando y mintiendo y tergiversando la verdad. Eso también tenemos que buscar la manera de quitarle las caretas. Muchas gracias nuevamente. Así será. Bueno, amigos, hemos llegado al final de esta emisión. Quiero agradecerle a todas aquellas personas que han participado en nuestro superchat. Recuerden que para nosotros es muy importante todos sus comentarios y opiniones. Queremos también darle las gracias a los moderadores que han servido para que no nos saquen de esta plataforma. Así que muchísimas gracias a todos y también a todos los patrocinantes de Venezuela Política en la cuenta de patreon.com. Muchísimas gracias por su apoyo. Nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Ustedes han escuchado a el almirante Iván Carratú Molina, parte de la conversación que sostuvimos para hacerle llegar al pueblo venezolano una información que él considera muy importante. Ha dicho versiones sobre aquellos eventos que marcaron la historia de Venezuela, revelando datos, informaciones y actores
que no fueron investigados, que pasaron a la oscuridad, aún teniendo una gran responsabilidad en todo el proceso que acabó con las instituciones democráticas venezolanas. Así que muchísimas gracias y los invito a que participen. Nos vemos muy pronto y muchísimas gracias a todos por estar participando en nuestro super chat. Recuerden que para nosotros es muy importante todos sus comentarios y opiniones. Quiero darle las gracias a los moderadores del chat, Damaris López, también Nexta, Finky y Migdalia Chirino. Muchísimas gracias. Nos vemos en la segunda parte de este encuentro.